Buenas tardes. Con esta materia de estrategias misioneras, hoy quiero compartir con ustedes este videocámara del módulo 3 con el título Crisis climática. Mi nombre es Fernando Amaya. Espero sea amena esta materia. En el módulo que ustedes recibieron, en la presentación del módulo, hay una introducción que dice así, creo que ustedes la conocen. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático comprometen a la comunidad internacional a un cambio global, significativo e integral para responder a las amenazas actuales a la vida y la convivencia. La humanidad está cruzando los límites establecidos por el planeta. Los sistemas y formas de vida actuales de producción intensiva en carbono y recursos son insostenibles. La crisis afecta a grupos sociales de todo el mundo y de diferentes maneras, exponiendo las desigualdades y vulnerabilidades que se hacen más evidentes con el pasar del tiempo. ¿Qué papel juegan las religiones ante la crisis ambiental? ¿Cómo se debería cuidar el planeta o la casa común? Estas preguntas son éticas y también son teológicas. La encíclica Laudatio Si apuesta por el compromiso ecológico de la Iglesia y levanta un nuevo propósito para explicar la cuestión ética que reza ¿cómo habitamos la Tierra? Una pregunta que tiene que ver con la justicia social, como una ecología humana y la solidaridad intergeneracional. El objetivo del módulo que ustedes también pueden leer es analizar la relevancia del problema ambiental y climático por el que estamos cruzando en la actualidad. También cuestionar las causas, tales como los modos de consumo, explotación desmesurada de la naturaleza, el capitalismo incontrolado. Fundamentar desde las respuestas religiosas que ofrecen los documentos eclesiales la urgencia teológica por la defensa de la creación. Como ven, este es un tema misiológico. Este módulo tiene 3 subtemas. El primero, la creación y su cuidado, es decir, tiene una referencia bíblica. Segundo, las religiones ante la crisis climática. Quiere decir esto que la crisis climática es una cuestión religiosa que atañe no solamente al cristianismo, sino a todas las religiones. Y tercero, este ya es un tema más católico, la Laudatio Si y el Sínodo del Amazonas que se realizó el año pasado en octubre. Ustedes tienen también en este módulo algunos recursos, lecturas o videos. Hay un video que pasé con ustedes de YouTube que hay que comentar ese video. Ahí, si miran el módulo, van a encontrar. Y hay una actividad a realizar, significa hacer una entrevista o realizar una entrevista con 2 representantes comprometidos con el tema ecológico. Esa entrevista puede hacerse en el medio donde ustedes viven. Un joven que participa de las protestas Fridays for Future o un participante de un grupo ecológico. El nombre y fecha del videocámara tienen que consultarlo con Jesús o Juan Manuel. También en este módulo hay 3 preguntas que sirven para abrir un foro con ustedes. La primera es ¿cómo fundamentas la relación cuidado del medio ambiente con la teología bíblica de la creación? Segundo, ¿cuál es el papel que deberían cumplir las religiones e iglesias frente a la crisis climática? Y tercero, ¿cómo explica la Laudatio Si y el Sínodo del Amazonas el cuidado de la casa común? Ahora les voy a compartir a ustedes en este video estos 3 subtemas y algunos no los voy a completar porque quiero que ustedes por su cuenta, por ejemplo, sobre la Laudatio Si no voy a hablar mucho porque es muy conocida y segundo, por todos es muy fácil el acceso a ella. Lo importante es que la lean para poder responder esa tercera pregunta del subtema. Hay una bibliografía general y una bibliografía complementaria. Empiezo. Hay una introducción para este videocámara que parte de un apelo, de parte de la realidad que se está viviendo. La crisis climática lo titulo. El cambio climático y el fenómeno del Niño producen inundaciones y sequías que condicionan la seguridad alimentaria, la salud y la supervivencia del planeta.
Además ponen en peligro la existencia de especies animales y hasta de la misma humanidad. Todo esto es el resultado de una producción salvaje, priorizada por encima del cuidado de nuestros recursos naturales. No es posible esconder detrás de políticas públicas la responsabilidad moral de aquellos que en nombre del desarrollo y el crecimiento económico ponen en peligro la vida de millones de personas. Por eso, hablar de crisis climática es hablar también de crisis del sistema político vigente. Al respecto, el Papa manifestó que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a las causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Para el Papa, entonces, el problema de la crisis climática es también un problema humano y social. Quiere decir, no solamente de cuestión de la naturaleza, las plantas y animales. Y anuncia también el Papa, sigo citándolo, la exclusión social, la violencia, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes son signos que muestran que el crecimiento de los últimos 2 siglos no ha significado un verdadero progreso. Para el Papa Francisco, además, cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, difícilmente podremos escuchar los gritos de la naturaleza. Hay una relación para el Papa entre naturaleza y ser humano. Solo un modelo de desarrollo alternativo e integral basado en una auténtica ecología humana puede ubicarnos en el rumbo que Dios nos propuso con su creación. Nos dice el mismo Papa que cuando cada uno haya asumido a plenitud su responsabilidad como custodio de la casa común y reconozcamos que respiramos el mismo aire, que consumimos la misma agua y que nos toca cuidar ese ambiente que compartimos, estaremos encaminados a asegurarles a nuestros hijos un entorno saludable para lograr la plenitud de un futuro mejor. Por eso, ¿cómo permanecer indiferentes ante los problemas que se derivan de fenómenos como el cambio climático, la desertificación, el deterioro y la pérdida de producción de amplias zonas agrícolas, la contaminación de los ríos y de las capas acuíferas, la pérdida de la biodiversidad, el aumento de sucesos naturales extremos, la deforestación de las áreas ecuatoriales y tropicales? Todas estas son cuestiones que tienen una repercusión profunda en el ejercicio de los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, la alimentación, la salud y el desarrollo. No son menos preocupantes los peligros causados por el descuido e incluso por el abuso que se hace de la tierra y de los bienes naturales que Dios nos ha dado. Por este motivo es indispensable que la humanidad renueve y refuerce esa alianza entre ser humano y medio ambiente que ha de ser reflejo del amor creador de Dios, del cual procedemos y hacia el cual nos encaminamos. Cito otra vez al Papa, dice así: todos somos responsables de la protección y el cuidado de la creación. No se puede permanecer indiferente ante lo que ocurre en nuestro entorno, porque la degradación de cualquier parte del planeta afectaría a todos. Mientras los países más contaminantes se resisten a controlar sus industrias, nosotros cuidemos los árboles, los ríos, los manantiales. En las tierras en declive hay que hacer bordos y terrazas, para que la tierra buena no se vaya al río con las lluvias. Si necesitas cortar un árbol, siembra y cuida 10. Aprende a manejar la basura. No te dejes engañar por los agroquímicos. Elabora y usa abonos orgánicos. Evita los incentivos destructivos. Ama y cuida la tierra porque es nuestra casa común. Es decir, este tema es muy concreto. Segundo, de esta introducción, quiero hablar de los límites del planeta. Ya en 1972, el Club de Roma advertía que no se puede crecer indefinidamente en un medio físico limitado como en nuestra biosfera. La era del crecimiento económico acelerado está llegando a su fin, nos decían en esa época. Los síntomas se hacen cada vez más claros, tanto en el progresivo agotamiento de recursos naturales como en la saturación de la biosfera. La concentración de gases de efecto invernadero ha aumentado por la revolución industrial,
la deforestación y agricultura en gran escala. La GEI, o sea, concentración de gases invernaderos, más abundante es el dióxido de carbono, el CO2. Con esta concentración aumenta la temperatura mundial. El calentamiento global es ya el de 1 grado por ciento, 1 grado centígrado. Eso se decía en el 72. Con esta concentración aumenta la temperatura mundial. El calentamiento global ha sido los más calurosos de la historia. Las temperaturas en los últimos años, las temperaturas del Ártico han aumentado 3 grados centígrados desde 1990 y los niveles del mar están subiendo. La biodiversidad de la naturaleza va reduciéndose por la extinción progresiva de especies y más de 1 millón se encuentran amenazadas. Los arrecifes de coral se mueren y los humanos experimentamos el impacto del cambio climático en la salud por la contaminación del aire y las olas de calor. Según el informe de emergencia climática del 2019, en nuestro país crecen las emisiones desde 1990 en un 17,9%. La temperatura de nuestras ciudades se ha elevado a 1,6 grados en los últimos 50 años. El 74% del territorio de Europa y en América Latina está amenazado de desertización. Y las 20 principales potencias económicas del planeta están aumentando sus emisiones e incumpliendo los compromisos que sellaron en París en el 2015 para limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Ante tal escenario nos advierten, muy pronto será demasiado tarde. Llamamiento firmado por más de 18.000 científicos de 184 países y avalado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización Meteorológica Mundial y de la ONU. Si en el 2030 nos dicen no hemos reducido las emisiones en un 50%, ya no podremos detener un cambio climático catastrófico. Causas y responsables. Aunque todos estamos participando en este proceso, comillas, el gran sujeto contaminante son la industria, el Estado y el aparato militar. Grandes empresas fosilistas, extractivistas, ganaderas son las principales causantes. Las 10 empresas europeas más sucias son responsables del 62% de las emisiones industriales. Por ejemplo, hay una empresa española que se llama Endesa. Bota 30 millones de toneladas. Y así puedo citar otras más. La industria de los combustibles fósiles ha entorpecido las iniciativas legislativas para impulsar las energías renovables. Según el propio Fondo Monetario Internacional, los gobiernos subvencionan la industria de los combustibles fósiles por valor de 5,2 billones de dólares anuales. Nos encontramos con gobiernos débiles o directamente asimilados por las corporaciones. Ninguna suma de cambios en los hábitos individuales de consumo puede sustituir las necesarias transformaciones estructurales. Es imprescindible entonces abordar la crisis sistémica que impulsa y acelera el cambio climático. Es imprescindible la lucha colectiva y la movilización social. Tercero, en esta introducción quiero hablar de algunas estrategias. Una es el llamado capitalismo verde, que pretende mantener el actual sistema socioeconómico con sus lógicas de crecimiento. Sus propuestas se basan en las nuevas herramientas de la cuarta revolución industrial bajo la iniciativa empresarial privada, dentro del marco del capitalismo. Poner en marcha un nuevo sistema de renovables limpias, procesos financiados por los mercados de capitales, con bonos climáticos incentivados con estímulos adecuados. Confían hacer negocio con el endeudamiento de los países, empresas, familias que se verán obligados a comprar la biotecnología verde, coches eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares. Este capitalismo verde es un poco elitista, porque claro, no todo el mundo va a tener acceso a eso. Entonces, esa como estrategia es una estrategia
que en muchas ONGs o muchos grupos de base no aceptan. También hay, en Estados Unidos se habla de New Green Deal, que proponen dentro del marco del mercado y la iniciativa privada mecanismos de regulación estatal. Estas son propuestas dentro del capitalismo. Nos preguntamos, ¿hacer una propuesta dentro del capitalismo es una propuesta radical que favorezca y que ayude para frenar el cambio climático? Tercera propuesta, el control ciudadano. Y el control ciudadano, que es un control, este sí puede ser anticapitalista. Porque se piensa que estas propuestas fracasarán por la lógica capitalista, las anteriores nombradas. En el capitalismo, la voluntad de crecimiento y el incremento del uso de energías son algo imprescindible, un requisito para la obtención de beneficios. Solo un sistema de producción dirigida prioritariamente a satisfacer las necesidades humanas, respetuoso con la naturaleza, impedirá ese cambio apocalíptico. Proponen la propiedad pública de los sectores estratégicos y un control democrático sobre el poder. El mercado no planificará la transición en base a los intereses y un control democrático sobre el poder. El mercado no planificará la transición de base de los intereses sociales y ambientales, sino en base a los intereses de las empresas. Apuestan por una empresa pública de energía. Cambiar el sistema, no el clima. Decrecimiento sería otra de las propuestas. El problema es cómo afrontar y distribuir el obligado decrecimiento en el uso de energía y materiales y en la generación de residuos al que nos obliga el colapso. La solución no consiste en un capitalismo disfrazado de verde o las ilusiones neokeynesianas que reprodujeran las pautas actuales de producción y consumo. Se hace preciso el decrecimiento en el uso de la energía. Habrá que ir hacia unas necesidades energéticas mucho más reducidas, alimentadas por sistemas renovables, integradas en redes de bioterritorios que cooperan en el intercambio de servicios supralocales, transporte, sanidad, producción de ciertos bienes básicos, cultura, investigación, etc. Decrecer no solo para sobrevivir, sino para vivir una vida buena. La reciente cumbre de Madrid del 2019 apenas ha propuesto soluciones. Si bien ha servido para expresar de manera multitudinaria la presencia del problema en la gran opinión pública, con amplia participación de las generaciones más jóvenes, las grandes empresas se limitan a un lavado de cara publicitario y son incapaces de superar lógicas del mercado. Cito: el mercado global de emisiones de carbono que se negocia en la cumbre del clima de Madrid o que se negoció entre los bancos y fondos de inversión amenaza, según las organizaciones campesinas y ecologistas, con otra década más de inacción, distracción y acaparamiento del poder por las grandes empresas. Sin ninguna duda está reclamando una actuación urgente y global, con la actitud a que nos invita el Papa Francisco en la Laudatio Si, sobre el cuidado de la casa común. Cito la Laudatio Si, el número 5. La violencia que hay en el corazón humano también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. Número 5 y número 2. Ahora, esta larga introducción, quiero pasar a los 3 puntos del tema cambio climático. El primer punto es la creación y su cuidado. En este punto es la referencia bíblica. Primero, hago una alusión al Génesis 2:15. Entonces el Señor tomó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15. Del Señor es la tierra y cuanto hay en ella, dice el Salmo 24. El orbe y los que en él habitan. Salmo 24:1. Esta afirmación recorre toda la Biblia y confirma que la tierra es el primer signo de la alianza de Dios con el ser humano.
La revelación bíblica nos enseña que cuando Dios creó al hombre lo colocó en el jardín del Edén para que hiciera uso de él. Génesis 2:16. Señalándole unos límites. Génesis 2:17. Que recuerdan al ser humano que Dios es el Señor y Creador y de Él es la tierra y todo lo que contiene. Dios entrega a los seres humanos toda la creación para desarrollar su vida y la de sus descendientes. Estos límites miran a preservar la justicia y el derecho que todos tienen a los bienes de la creación que Dios destinó para el servicio de todos. En el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios dice al hombre y a la mujer: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Una interpretación equivocada de este mandato hizo creer a las personas que podían hacer lo que quisieran con la tierra, dominarla, someterla, porque podía darnos todos sus dones sin límite. Sin embargo, cuando Dios creador entregó al ser humano el mundo, le pidió que lo cuidara y que recreara lo que le había sido dado. La misión de guardar la tierra puede entenderse como un encargo de cuidar el jardín de Dios, como un lugar sagrado. Por eso es peligroso entender ese sometimiento sin el cuidado. Es un error pensar que el trabajo lo puso Dios como castigo, porque Dios instituyó el trabajo como un doble propósito. Primero, para que el hombre sea colaborador en el cuidado de la creación. Hay un acto de servicio y de adoración a Dios por medio del trabajo. Por eso, cuando dice, con tu trabajo sudarás, con tu sudor te ganarás el pan, hay un peligro de entender esto como un castigo. El hombre tiene que cuidar y proteger la tierra y sus elementos porque tendrá que rendir cuentas del resultado de su administración. Nuestra vocación como cristianos implica una fiel mayordomía ecológica. El gran mandamiento señala: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si dañamos la tierra y el medio ambiente, también haremos daño a nuestro prójimo. La crisis ecológica actual, contaminación del agua y el aire, desgaste de los recursos naturales, extinción de especies, cortes de bosques, armas nucleares, etc., amenaza la sobrevivencia humana. Algunos textos bíblicos, especialmente en Génesis, han sido mal interpretados para justificar la explotación irresponsable del medio ambiente. Sin embargo, si hay un punto claro, es que solo Dios es creador y señor del mundo. Los humanos no podemos ser amos y señores de lo que no hemos creado. Que Dios haya tenido a bien compartir su dominio con nosotros, nos permite en su nombre ayudarlo a administrar su mundo, a cuidarlo y a llenarlo. Nos ha puesto como su imagen real en todas partes de su territorio para llevar adelante sus mismos propósitos para su creación, pero jamás para destruirlo o dañarlo. Nosotros, como criaturas hechas a imagen de Dios, somos mayordomos y mayordomas, pero no somos dueños de este mundo. Cuando practicamos la violencia y la injusticia, la tierra se contamina y la creación gime, dice Pablo en la carta a los Romanos, del capítulo 8, 19 al 22. Este profundo sentido de identificación con la tierra para muchos es irrelevante, pero es de hecho totalmente bíblico, y nuestra sociedad occidental industrializada ha perdido el peso de responsabilidad que conlleva. La verdad, vislumbrada por primera vez en los relatos bíblicos de la creación y aclarada después en la ciencia moderna, es que Dios ha creado el universo sobre leyes que estamos obligados a respetar, igual que en el caso de los demás mandamientos que nos ha dado. Cuando nos creemos dueños soberanos de la tierra para explotar como queremos, volvemos a repetir el mismo pecado que se anuncia en Génesis 3, querer levantarnos en dioses, dueños de la creación y no mayordomos, poner nuestra ley por encima de la ley de Dios y volver a romper nuestras relaciones tanto con Dios como con la tierra. La falta de respeto a las leyes del medio ambiente podría llamarse el pecado ecológico original. Cito el Salmo 24, versículo 1, que dice así: de Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fin del
La cita. Él la hizo y todo lo que hizo Dios es bueno en gran manera. Si está dañada ahora es por causa del pecado que ha traído desastres naturales que han afectado a la creación. Sin embargo, la tierra no siempre estará dañada. En determinado momento la tierra dará un gran giro. Leamos el Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 3. Vivimos en una tierra y en un planeta que permanecerán eternamente. Dios renovará la tierra, de manera que a Él le interesa que lo cuidemos. En este primer punto, es interesante ver estos relatos del Génesis, como estos salmos que cité, y el mismo Apocalipsis, desde una visión optimista. El Apocalipsis no es una visión negativa del futuro de la creación, es por el contrario, es un planeta que permanecerá eternamente, nos dice el Apocalipsis en el capítulo 21. Dios renovará la tierra. Los dejo a ustedes para que profundicen estos textos y en los comentarios a estos textos van a encontrar otros textos paralelos. Sería bueno que los leyeran. El segundo subtema es las religiones y la crisis climática. Aquí hablo en plural de religiones, no de la religión, no solo del cristianismo y mucho menos solo del catolicismo. Bien sea Dios, Alá, Yahvé, Yanesha o de cualquier otra manera, sin importar los nombres de las deidades que se veneren, todos los credos tienen algo en común. La tierra y lo que de ella se desprende es un nexo entre lo divino y lo humano. No hay afirmación más ecuménica que esa. Por eso, ante el reto medioambiental, las religiones pueden tener un rol fundamental por su papel educativo y transformador. Explicaba Abdelaziz Humahuaí, miembro de la Junta Islámica de Melilla, en una jornada organizada por la Universidad Pontificia de Comillas durante este encuentro climático del año pasado. La charla giró en torno a cómo las comunidades religiosas podrían ser elementos que propicien los cambios sociales y culturales necesarios para llevar a cabo una transición ecológica que haga frente a la emergencia climática. Hablo de comunidades religiosas, no de congregaciones católicas, solamente quiere decir de todas las religiones. Jaime Tatay Nieto, teólogo jesuita y profesor de la ICADE, recordaba que el problema de las reuniones de alto nivel, como las que tuvieron lugar en la Cumbre del Clima, radica en que pensamos en función de nuestros intereses nacionales, motivo principal por el que se bloquean las negociaciones. No nos damos cuenta de que desde un punto de vista religioso todos compartimos a nivel mundial las mismas ideas básicas. Conceptos como solidaridad, caridad, justicia social, sobriedad o respeto por todos los seres que nos rodean son comunes a todas las creencias, a todas las religiones, aunque en algunas espiritualidades tienen mayor presencia. Quizá por su antigüedad, el hinduismo suele considerarse una forma de vida extremadamente ecológica, asegura Juan Carlos Cheraram, representante de la Federación Hindú de España. Las partes de su credo referentes a la naturaleza beben del Rig Veda, surgido en el territorio que ahora ocupa Pakistán, uno de los textos más antiguos que se conocen en lengua indoeuropea. Por tener poder o, como se suele decir, ser más inteligible, el ser humano no tiene derecho a explotar el resto de los seres. Y hablo el resto de los seres, para él se refiere el planeta, es la gran creación, y por eso en los escritos encontramos mantras que hablan de la protección de la madre tierra y en los que los ríos se consideran divinidades o personalidades que debemos cuidar y proteger, comentaba este experto religioso. Paradójicamente, el país en que nació esta religión y donde se profesa mayoritariamente el hinduismo también acoge las ciudades más contaminadas del planeta. Se han perdido las enseñanzas ancestrales en pro de una industrialización voraz. Aunque ese no es el único problema, es importante educar a la sociedad desde lo más elemental en la escuela para que no se den contradicciones. Por eso, la educación ambiental es una tarea urgente. Tiene que ir de la mano de las enseñanzas religiosas para que no digan que, como un río sagrado y purificador, es imposible
contaminarlo con una botella o una ceniza. Los textos de la tradición judeocristiana también guardan una esencia en la que se perfila el cuidado del medio ambiente. Vuelvo a la Biblia. Dios le dice a Abraham: trabaja la tierra y cuídala. Pero también nos da instrucciones claras para que no vayamos en contra del planeta por su condición divina. Además, el judaísmo nos dice que no podemos trabajarla de continuo, sino hay que dejarla descansar para no agotar sus recursos. Y ahí viene el día sagrado, el Sabbat. De hecho, la cábala judía, ya reflejada en los siglos XII y XIII, uno de sus conceptos primordiales, el Tikkun Olam, o la reparación del mundo. Cuando creó el planeta, Dios puso todo su poder en un recipiente que se rompió. Por eso es necesario repararlo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la justicia social y el medio ambiental. Al acercar estas religiones al debate climático, sus visiones pueden encontrar un punto común en una reflexión de otro de estos teólogos hindús que podría extenderse más allá de la fe musulmana. La naturaleza es una fuente de sabiduría para nosotros, un libro abierto, dice la teología musulmana. El Islam nos anima a cuidar de la tierra, a relacionarnos con ella y sobre todo nos responsabiliza de su cuidado. Todos los representantes matizaron que, aunque muchas veces se nos olvide, conceptos como el reciclaje, el cuidado de los ecosistemas o la reducción de residuos y de desperdicio de alimentos aparecen ya en los textos sagrados, en particular en el Corán y en el Sunnah, la Torá y en todas las escrituras del hinduismo. En el Islam, dice, el profeta Mahoma habla muchas veces de la naturaleza y de sus recursos, además de cómo tenemos que relacionarnos con el resto de los animales. Nos dice que comamos y bebamos sin derrochar o que contaminar un río es uno de los mayores pecados que se puede cometer. Incluso podemos decir que los 5 pilares del Islam nos muestran cómo vivir de forma sostenible, explicó este teólogo musulmán. Dice así: el Deuteronomio nos dice directamente que no podemos destruir nada en la tierra y que tenemos el deber de proteger a todos los seres vivos. Además nos enseña que por nuestro propio beneficio a corto plazo no podemos destruir nada que nos vaya a perjudicar en el futuro. Como ven, fue en realidad un diálogo interreligioso muy interesante, donde los expertos de la teología musulmana, del Islam, del judaísmo y del cristianismo conocían entre sí los textos de cada una de las religiones. Más allá de conceptos puramente humanistas o filosóficos, uno de estos teólogos advirtió que no se puede olvidar el poder económico e ideológico de las religiones, en especial de las 3 religiones monoteístas, porque se estima que un 12% de todos los capitales del mundo están gestionados por instituciones religiosas y por tanto existe una capacidad real de influir a nivel financiero para atajar la emergencia climática. O sea, que estos teólogos ven la responsabilidad misma de sus instituciones. Dice así uno de ellos: a pesar de sus incoherencias, en gran medida las religiones poseen el mayor capital moral que existe, porque cuando una comunidad religiosa lanza un mensaje y lo articula, la gente lo escucha y suele actuar acorde a él. En su opinión, tal vez se podría concientizar y sensibilizar a los creyentes respecto a la crisis medioambiental a través de la inversión de la educación religiosa. En esencia, las religiones se basan en su amplia capacidad de generar un tejido social y crear sentimientos de comunidad. Las agrupaciones religiosas son capaces de construir identidades comunes que trasciendan las nacionalidades y grupos sociales. Incluso tienen el poder de aglutinar a personas que a priori no tienen relación entre ellas. Sus lugares de culto se reparten por todos los rincones del planeta, ya sean en forma de iglesias, mezquitas, sinagogas o templos. Según los representantes religiosos, toda esa red de influencia bien empleada podría transformarse en un motor de cambio con un gran poder de movilización. Al final, como se puede inferir de sus palabras, sea cual sea el idioma en el que se rece, todos compartimos un templo común que debemos proteger y mantener vivo. Es la casa común.
El tercer punto, en las perspectivas del sínodo el Amazonas pasó por el Vaticano, pasará el Vaticano por la Amazonía. Quiere decir que este tercer punto yo no voy a analizar ni la Laudatio Si, que los dejo para que ustedes lo lean, ni voy a analizar las conclusiones del sínodo del Amazonas. Quiero hacer una mención al sínodo por ser tan reciente y que está en ligación con la Laudatio Si. Quiero hacer una evaluación crítica un poquito del sínodo, porque pienso que para la iglesia es muy fácil hablar de puertas para afuera, pero de puertas para adentro muy poco. Ahí hay las reformas que se necesitan, pues son muy escasas, hay muchos frenos. Amazonía es tierra de bosques y de agua, de páramos y humedades, de sabanas y cordilleras, pero sobre todo tierra de innumerables pueblos. Muchos de ellos milenarios, habitantes ancestrales de territorio, pueblos de perfume antiguo que continúa aromando el continente contra toda desesperanza. Eso está en el número 41 del documento sinodal. Ha sido el tema del sínodo de la Amazona el pasado 6 al 27 de octubre. El documento final presenta un importante mensaje social, político, ecológico dirigido al mundo entero con los ojos y el corazón en la Amazonia. Denuncia con firmeza los atentados contra la vida de las comunidades indígenas, el número 10. El modelo económico de desarrollo imperativo llama así destructivo y extractivista en el 69, depredador y ecocida en el 46. Denuncia el colonialismo en el 55 y el neocolonialismo en el 81. Habla de una evangelización aún colonialista en el 55. A nivel eclesial reclama una conversión sinodalidad del pueblo de Dios bajo la guía del Espíritu en la Amazonía, en el 86. Reivindica el respeto a la autodeterminación y a la libre decisión de sus pueblos, el 50. Declara que la Iglesia opta por la defensa de la vida, de la tierra y de las culturas originarias de la Amazonia, en el 78. También reivindica el documento reiteradamente la cultura indígena del buen vivir, el Sumakasai. Llama a la conversión ecológica integral en el 60 y aboga en el número 50 por una iglesia aliada de la Amazonía. Pero el último capítulo, el más largo, que se titula Nuevos Caminos de Conversión Sinodal, donde supuestamente propone las medidas innovadoras para una iglesia del futuro, decepciona a muchos que esperaban cambios estructurales en la iglesia. La pregunta es, ¿a cuáles nuevos caminos se refiere? Propone instaurar el diaconado permanente de varones, de los numerales 104 al 106, como auxiliares del sacerdote en la presidencia de ciertos sacramentos, pero esa figura ya existe desde antes. Plantea también la posibilidad de ordenar sacerdotes a hombres casados de probanda virtud para, cito, las zonas más remotas de la región amazónica, en el número 111. Pero hay sacerdotes casados en la Iglesia Católica desde 1829 para católicos de rito griego y desde 2009 para sacerdotes anglicanos casados convertidos al catolicismo. También el sínodo pide que la mujer pueda ser lectora y acólita en el 102 en la misa. Cosa rara. Propone que se reactive la comisión de estudio sobre una hipotética ordenación de mujeres como diaconisas en el 103. Comisión que puso en marcha el Papa Francisco y que pronto quedó casi que abolida. Pero el mismo Papa advirtió que no tendría por qué ser una ordenación sacramental, es decir, que la mujer no será parte del clero, ni falta que hace para muchas. Y aunque lo fuera, la diaconisa seguiría subordinada al sacerdote y al obispo varón. Pues como ven, en estas propuestas de cambios estructurales en línea del sínodo son nada nuevas. Nada nuevo bajo el sol vaticano. Todo sigue bajo la autoridad del obispo nombrado por el Papa, eso sí toca. El obispo venido de Roma es quien discierne el discernimiento y guía del espíritu que guía. El clericalismo masculino queda intacto. Y bien claro se vio a la hora de votar
Ni una sola mujer pudo hacerlo en la votación del documento sinodal. He ahí la mujer en la Iglesia Católica. En conclusión, la Amazonía pasó apenas por el Vaticano. ¿Pasará de verdad el Vaticano por la Amazonía?, nos preguntamos. ¿Se hará bautizar alguna vez a fondo en las aguas sagradas del Amazonas, de ese río grande, como Jesús lo hizo en el Jordán? Y quien dice el Amazonas dice Benarés, el Congo, el Danubio, el Sena, el Gudén, el Gudén danés. ¿Logrará la Iglesia Católica liberar la buena noticia de Jesús, de su dogmática desactualizada, de sus lenguajes ininteligibles, de sus estructuras clericalistas, de sus prejuicios eurocéntricos, de sus pretensiones absolutistas? Es verdad que los grandes viajes empiezan con un pequeño paso, pero en este paso desaparecerá la Iglesia antes de haberse transformado. El espíritu de la Amazonía seguirá alentando la vida lejos de Roma, soplando donde quiera. Quiero preguntarme cómo llevar a cabo el impulso que despertó el sínodo, a pesar de esas contradicciones, que la Iglesia para adentro todo sigue intacto, pero que denuncia todas las causas de la crisis climática. ¿Cómo despertar o cómo llevar a cabo ese impulso? Primero, presencia y alianza de la Iglesia con la Amazonía. Del número 45 al 50 es muy interesante ver que la Iglesia, seguidora de Jesús, en una línea profética denuncia la causa del mal, cura, alimenta y restaura la dignidad humana, o pretende al menos. Como Jesús señala que cito el número 45, la codicia por la tierra está en la raíz de los conflictos que conducen el etnocidio, así como el asesinato y la criminalización de los movimientos sociales y de sus dirigentes. Hacen un llamado al Estado para que demarque y proteja la tierra, evite la extracción abusiva mineral y forestal, controle las infraestructuras, los cultivos ilícitos, los latifundios. La Iglesia quiere ser aliada de esos pueblos denunciando los atentados contra su vida, número 46, contra sus derechos, condiciones sociales, culturales y económicas, 47, 48, 49. Quiere hacer realidad la promesa que hizo Juan Pablo II en el año 91 en Guayabá. En el número 50 lo cita: la Iglesia ha estado y seguirá estando siempre a vuestro lado para defender la dignidad de todos los seres humanos, su derecho a tener una vida propia y pacífica, respetando los valores de sus tradiciones, costumbres y culturas. Sus orientaciones recuerdan la dialéctica de auténtica sabiduría de Pablo VI en su primera encíclica del 6 de agosto del 64. Creo que merece recordarse por coincidir básicamente con las orientaciones de este sínodo. Muchas, una alusión a Corintios 9:22, muchas son las formas del diálogo de la salvación. Obedece a exigencias prácticas, escoge medios aptos, no se liga a vanos apriorismos, no se petrifica en expresiones inmóviles cuando éstas ya han perdido la capacidad de hablar y mover a los hombres. Esto plantea un gran problema, el de la conexión de la misión de la Iglesia con la vida de los hombres y mujeres en un determinado tiempo, en un determinado sitio, en una determinada cultura y en una determinada situación social. ¿Cómo hacerse al mismo tiempo capaz de acercarse a todos y todas para la salvación, según el ejemplo del apóstol que dice, en la cita que dije, 1 Corintios 9:22, me hago todo para todos a fin de salvar a todos? Desde fuera no se salva el mundo. Como el verbo de Dios que se ha hecho hombre, hace falta hasta cierto punto hacerse una misma cosa con las formas de vida de aquellos a quienes se quiere llevar el mensaje de Cristo. Hace falta compartir, sin que medie distancia de privilegios o diafragma de lenguaje incomprensible, compartir las costumbres comunes con tal que sean humanas y honestas, sobre todo las de los más pequeños, si queremos ser escuchados y comprendidos. Hace falta desde la Iglesia, aún antes de hablar, escuchar la voz, aún más el corazón de todos, comprenderlo y respetarlo en la medida de lo posible y donde merezca, secundarlo. Hace falta hacerse hermanos y hermanas
en el mismo hecho con los que queremos ser sus pastores, padres y maestros. El clima del diálogo es la amistad, mas todavía el clima del diálogo es el servicio. Hemos de recordar todo esto y esforzarnos por practicarlo según el ejemplo y el precepto de Cristo que nos dejó, según leemos en Juan 13, 14 y 17. Cristo se hizo hombre en una cultura concreta para identificarse con toda humanidad, dice el número 51 de las conclusiones del sínodo. En la conducta de Jesús se inspiran los padres sinodales para proponer los caminos para una iglesia inculturada. De aquí el respeto sincero a la cultura indígena, fruto de vivencias y raíces culturales expresadas en la piedad popular. Deben ser purificadas si hay elementos contrarios al Evangelio, 51-52. Un valor de la piedad popular es la no clericalización de asociaciones populares. Desde aquí hay que iniciarlas en la vida cristiana como comunidad evangélica, número 53. Saben que el Espíritu de Jesús a veces se anticipa visiblemente a la acción apostólica. Por ello, el número 54 dice: la evangelización no es un proceso de destrucción, sino de consolidación y fortalecimiento de dichos valores, una contribución al crecimiento de los gérmenes del verbo, presentes en las culturas. El sínodo es muy claro en rechazar una evangelización colonialista. El sínodo tiene claro eso, que pueden repetirse los abusos del colonialismo, imponer los modos de vida económica, cultural y religiosa de los evangelizadores. La transmisión evangélica de la fe cristiana debe respetar la historia, la cultura, el buen vivir. Este respeto exige, dice el número 55, procesos de interculturalidad, procesos que promueven la vida de la Iglesia con una identidad y un rostro amazónico. Es necesario que centros de investigación y pastoral de la Iglesia, en alianza con los pueblos indígenas, estudien, recopilen y sistematicen las tradiciones de los grupos étnicos amazónicos. Su cultura ayudará a defender los derechos y a acoger en su verdad lo original evangélico, lejos del proselitismo egoísta. Solo conociendo sus lenguas, creencias, aspiraciones y necesidades se encontrarán métodos aptos para evangelizar. 56 y 57. Entre las necesidades destacan la salud, la educación y la comunicación. Invita a crear estructuras públicas y privadas para satisfacer necesidades básicas. Número 58 al 64. La conversión a los signos de los tiempos fue conducta de Jesús. La situación real del pueblo, el apoderamiento del poder religioso, llamado hoy clericalismo, la situación de la mujer y los niños, el trato a los pecadores legales, leprosos y enfermos, creyéndose castigados por Dios, la detención del Bautista como profeta, fueron signos que influyeron en Jesús al anunciar el evangelio del reinado del Padre Dios. De ahí su atención a las necesidades básicas, la salud, la alimentación, el ajustamiento social. Jesús, nuestro Dios humanizado, centró la vida según Dios en la vida humana. No en lo sagrado, en ritos, oraciones, procesiones, jubileos, nada. Seguir a Jesús es acompañar, moviéndose al ritmo de la evolución humana, con actitudes de bondad, esperanza en el bien, respeto, honradez. La historia y la cultura están en movimiento continuo. La Iglesia, con el tesoro del Espíritu de Jesús, no puede pararse y anclarse en el pasado. Negar reformas culturales, adquisiciones científicas, derechos humanos, igualdad de la mujer, participación en la comunidad, es impropio de los seguidores de Jesús. El ejemplo que están dando algunos dignatarios eclesiales, como el cardenal Sarah, ahuyenta a posibles y actuales creyentes. Un signo claro en la Iglesia de hoy es el abandono del ministerio por causa del celibato obligatorio. La oposición radical al celibato opcional para el ministerio es una oposición al Evangelio y al proceder de Jesús, que no puso esta condición previa en la elección de los 12, como tampoco a los apóstoles, para que los ponía al frente de las primeras comunidades cristianas. Unas conclusiones frente a este capítulo, quisiera decir lo siguiente. Es necesario ecologizar todos los saberes y sabores, pensamientos, sentires, amores, para liberar la tierra del maltrato humano, del ecocidio, de la violencia que ejercemos contra ella, y ecologizar todas las formas de vida para vivir en armonía en la casa común. El desafío que tenemos hoy delante
para construir otro mundo posible, para esto hay que revolucionar la democracia, porque hoy la democracia está enferma, más aún gravemente herida, y es posible que de muerte. Se encuentra sometida al asedio del mercado y acorralada por múltiples sistemas de dominación que son más fuertes que ella y amenazan con derribarla, recurriendo a todo tipo de mecanismo de extorsión, incluida la violencia si fuera preciso. Estos sistemas de dominación son el capitalismo en su versión neoliberal, el colonialismo en su versión neocolonial extractivista, antiindígena y anti-afrodescendiente, como el patriarcalismo en su versión más extrema de la violencia y de género, que se traduce en femicidios y terrorismo patriarcal, los fundamentalismos religiosos y su irracional y destructiva deriva terrorista, el modelo científico-técnico de desarrollo de la modernidad que destruye nuestra casa común, la violencia estructural del sistema que somete a miles de millones de seres humanos a situaciones de extrema pobreza a causa de millones de personas muertas. Vuelvo a utilizar la expresión revolucionar la democracia, que consiste en democratizar todas las áreas del saber y del quehacer humano: la economía, la política, el poder, la educación, la cultura, la ciencia, las universidades, la escuela, las relaciones sociales, etc. El dilema al que nos enfrentamos hoy no es globalización o antiglobalización, como tampoco globalización o localización, sino globalización hegemónica o globalización contrahegemónica, globalización neoliberal excluyente y violencia que margina a países, pueblos, sectores y continentes enteros, o globalización inclusiva que trabaja pacíficamente por construir un mundo donde quepan todos los mundos. Globalización uniformadora tampoco es de culturas, religiones, formas de vida, o globalización que reconoce, respeta y promueve el pluriverso de todos los niveles. La opción es por una alta globalización inclusiva, que implica globalizar las luchas populares, los saberes alternativos, la esperanza, en dirección a otro mundo posible. Por último, concluyendo, siguiendo la mejor tradición bíblica, no hay verdadera paz sin justicia. Ambas caminan al unísono, ya lo decía Pablo VI. Lo recuerda el Salmo 85, 11, 12, que es un texto bellísimo, al tiempo que exigente. Amor y verdad se han dado cita, justicia y paz se besan. La verdad brota de la tierra, la justicia se asoma desde el cielo. Lo ratifica el profeta Isaías en el capítulo 32, versículo 17, al subrayar la relación intrínseca entre justicia, equidad, paz y seguridad. Reposará en la estepa de la equidad y la justicia morará en el vergel. El fruto de la paz será justicia, el fruto de la equidad una seguridad perpetua. Es este, sin duda, uno de los textos más iluminadores para el proyecto ético de una sociedad igualitaria, equitativa, justa y segura. La seguridad no se defiende con las armas, ni se logra con la militarización de la sociedad, sino a través de una acción no violenta en favor de la justicia. Según la predicación profética, las estructuras sociales han de fundarse en la justicia y el derecho. Interpreta y resume correctamente dicho pensar el teólogo argentino José Guimel Bonino cuando afirma: la paz es un proceso dinámico mediante el que se establece la justicia en medio de las tensiones de la historia. Hoy, lejos de trabajar por hacer realidad el ideal de paz con la naturaleza, practicamos la violencia contra ella, hasta provocar una crisis ecológica de consecuencias negativas incalculables que ya estamos empezando a sentir y que el Papa Francisco describe magistralmente en su encíclica Laudatio Si. La alternativa es compaginar la justicia social con la justicia ecológica, defender la dignidad de la tierra y reconocer sus derechos con la misma convicción y argumentación con que reconocemos la dignidad y los derechos de todos los seres humanos. Por una teología ecológica de la liberación que ponga acento en la defensa por igual de la dignidad y de los derechos de las personas y los colectivos empobrecidos y de la tierra maltratada. Contamos con importantes tradiciones bíblicas que anuncian la utopía de la convivencia eco-humana armónica. Una de las expresiones más violentas
en la que no se suele reparar es en feliz expresión de Buenaventura de Sosa Santos, el epistemicidio, que consiste primero en el desprecio y luego en la destrucción y asesinato de los saberes, espiritualidades, deidades, mitos, ritos, cosmovisiones de los pueblos originarios, que viven una relación armónica con la tierra, considerada sagrada y mantienen una relación directa con sus ancestros. Dichos saberes son en muchos ámbitos teológicos despreciados, eliminados, incluso recurriendo a la violencia contra las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, y calificados de retrasados porque no se corresponden con los saberes científicos técnicos de la modernidad europea. Actuando así, la cultura occidental, que se presenta como defensora de la vida, comete muchos asesinatos múltiples, biocidios, deicidios, ecocidios, cosmocidios, epistemicidios, etc.